Hola, el propósito de este video es resolver una guía de preguntas para que sirva como ejemplo antes de que realices tu examen. Así que, sin más demora, comencemos. Primera pregunta: ¿cuál de los siguientes incisos ejemplifica la etapa de experimentación en el método científico? Inciso A: pruebas de un fármaco nuevo en ratas de laboratorio. Inciso B: publicación de un informe sobre nuevas causas de diabetes. Inciso C: encuesta pública sobre síntomas de una nueva enfermedad. Inciso D: diseño de una nueva terapia que alivia los síntomas de la tuberculosis. En esta pregunta, lo que se necesita es recordar algunos de los pasos más comunes que se utilizan en el método científico. Si recordamos bien, uno de los pasos más importantes del método científico es la experimentación. Y de todos los incisos presentes, solamente uno podría decirse que trata la etapa de experimentación, y es el inciso A: pruebas de un fármaco nuevo en ratas de laboratorio. ¿Por qué? Porque en la vida real, cuando se necesita probar un fármaco, por lo general se necesita la aprobación al hacer experimentación en animales. Esto se hace sobre todo para conocer el nivel de toxicidad del fármaco sobre los seres vivos. Y para eso, desgraciadamente, todavía se necesita el uso de animales de laboratorio. Las otras opciones no son experimentos en sí. Por ejemplo, la publicación de un informe sobre nuevas causas de diabetes no es un experimento, es simplemente dar las conclusiones de un experimento, es decir, es un paso después. El inciso C habla de una encuesta pública sobre los síntomas de una nueva enfermedad. Eso también no es un experimento, eso es más un paso antes, la recopilación de información, y una de las formas de obtener nueva información es a través de encuestas, pero no es un experimento en sí. Y el último inciso, el inciso D, habla del diseño de una nueva terapia. Esto también no implica experimentación, es más bien una actividad que se realiza antes, y en todo caso, cuando se prueba la nueva terapia podríamos hablar de experimentación, pero siguen siendo actividades que no tienen nada que ver con los experimentos. Por lo tanto, recordando, la respuesta es el inciso A. Pregunta 2. ¿Qué tipo de propiedad representa el punto de ebullición? Las posibles respuestas son: inciso A, extensiva; inciso B, intensiva; inciso C, clásica; inciso D, inherente. Si recordamos bien, el punto de ebullición es la temperatura a la cual ocurre el cambio físico del estado líquido al estado gaseoso, es decir, es la temperatura a la cual ocurre esta transición. La temperatura de una sustancia no va a aumentar porque en estos momentos se está utilizando la energía proporcionada para el cambio físico. Por ejemplo, en el caso del agua a nivel del mar, el punto de ebullición es de alrededor de 100 grados. Basado en lo anterior, podemos decir que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, es decir, la respuesta es el inciso B. ¿Por qué es una propiedad intensiva? Bueno, es porque no depende de la cantidad de agua, es decir, la masa de agua que se esté calentando. El punto de ebullición siempre va a ser el mismo. En un ejemplo,
Si tomamos un recipiente con agua y lo llenamos a la mitad y lo comparamos con un recipiente de agua que está a tope, si ambos los calentáramos y midiéramos la temperatura a la cual alcanzan la ebullición, es decir, la temperatura a la cual empiezan a hervir, veríamos que la temperatura es la misma, independientemente de si yo lleno el recipiente con agua a la mitad o si lleno el recipiente hasta el tope. Esto quiere decir que esa temperatura es independiente de la cantidad de agua que yo esté calentando, por lo tanto es una propiedad intensiva. Esto descarta el inciso A, que es una propiedad extensiva. Eso solamente ocurriría si al hacer mi experimento yo notara que el agua necesita diferentes temperaturas dependiendo de la cantidad de agua que esté calentando, lo cual no ocurre en la vida real. Y los otros dos incisos, el inciso C clásica y el inciso D inherente, son simplemente trampas para poder confundirlos. No existen propiedades clásicas y las propiedades inherentes son básicamente propiedades que están presentes en todos los compuestos. Entonces, en realidad, una propiedad inherente no nos está diciendo absolutamente nada, no nos está dando nada de información, entonces, por lo tanto, no es la respuesta correcta. Para recalcar, la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta 3. Completa la ecuación con los coeficientes que la balancean. Y ahí tenemos presentes una ecuación en la que se hace reaccionar dióxido de azufre con oxígeno para darme como resultado trióxido de azufre. Los posibles incisos son A, 1,2,1, inciso B, 1,2,2, inciso C, 2,1,1, inciso D, 2,1,2. La respuesta correcta en este caso es el inciso D, 2,1,2. Es decir, reaccionan dos moléculas de dióxido de azufre con una molécula de oxígeno para darme como resultado dos moléculas de trióxido de azufre. ¿Por qué es la respuesta correcta? Porque a la hora de hacer el conteo de átomos del lado izquierdo de la reacción, tenemos que son dos átomos de azufre, y si hacemos el conteo del lado derecho, del lado de productos, de la cantidad de átomos de azufre, vemos que también son dos, entonces la cantidad de átomos de azufre está balanceada, y nada más nos queda revisar la cantidad de átomos de oxígeno. Del lado izquierdo, del lado de reactivos, tenemos dos moléculas de dióxido de azufre, por lo tanto son 4 átomos de oxígeno y una molécula de oxígeno, entonces en total son 6 átomos de oxígeno del lado de reactivos. Y del lado de productos tenemos que son 2 moléculas de trióxido de azufre, por lo tanto son 2 por 3, 6. 6 átomos de oxígeno del lado de productos. Entonces tenemos la misma cantidad de átomos de azufre de un lado que de átomos de oxígeno del otro lado. Es decir, la ecuación está balanceada al utilizar estos coeficientes. Si hiciéramos el conteo con los otros coeficientes, nos daremos cuenta de que la reacción no está balanceada. Es decir, que vamos a obtener un número diferente de átomos de oxígeno de un lado, del lado de reactivos, comparado con los productos que están al otro lado de la flecha de reacción. O también se puede ver en algunos casos que la cantidad de átomos de azufre, si seguimos los coeficientes que dan las otras opciones, van a quedar desbalanceados. Por ejemplo, en el inciso C se pone que son dos moléculas de
dióxido de azufre con una molécula de oxígeno y me da una molécula de trióxido de azufre. Si hacemos el conteo rápido, nos damos cuenta que hay 2 átomos de azufre del lado de reactivos, pero solamente hay una del lado de productos. Entonces, teníamos 2 átomos de azufre al principio y al final solo tenemos uno. Es como si el átomo de azufre hubiera desaparecido. O si vamos al inciso B, tenemos que es una molécula de dióxido de azufre, 2 moléculas de oxígeno y me da como resultado 2 moléculas de trióxido de azufre. Aquí empezamos con un átomo de azufre al principio y al final en productos tenemos 2 átomos de azufre. Es como si un átomo de azufre hubiera surgido de la nada, lo cual también es incorrecto. Y si nos vamos al final con el inciso A, en este caso es un átomo, bueno, una molécula de dióxido de azufre, 2 moléculas de oxígeno y una molécula de trióxido de azufre. Las cantidades de átomos de azufre son las correctas, pero si hacemos el conteo de átomos de oxígeno, las cuentas no nos dan, porque tenemos que del lado de reactivos vamos a tener 6 átomos de oxígeno, pero solamente 3 átomos de oxígeno en el lado de productos. Es decir, la cantidad de átomos de oxígeno se reduce a la mitad durante la reacción, lo cual también es imposible. Entonces, para recalcar, la respuesta correcta es el inciso D, sobre todo al hacer el conteo de la cantidad de átomos presentes al inicio de la reacción comparados al final de la reacción. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes opciones es una mezcla homogénea? Las posibles respuestas son inciso A, jugo de naranja azucarado, inciso B, un sándwich de pollo, inciso C, agua y aceite, e inciso D, una mezcla de cemento y grava. Para empezar, hay que recordar que es una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es aquella que presenta solamente una fase, es decir, las propiedades que se pueden observar a simple vista son las mismas en toda la mezcla. Por lo tanto, basado en el criterio anterior, podemos decir que la respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué? Porque es una mezcla de un jugo de naranja con azúcar. Si alguna vez lo han hecho en la vida real, se darán cuenta que el azúcar se disuelve con facilidad en el agua, por lo tanto, no podemos observar a simple vista dónde se encuentra el azúcar en nuestro jugo, es decir, se ve como una sola fase, como una sola sustancia, y se trata de una mezcla homogénea. No puede ser el inciso B, un sándwich de pollo, porque si bien se trata de una mezcla de al menos mínimo pan y pollo, nosotros sí podemos ver dónde empieza un componente y dónde termina el otro componente. O sea, es una mezcla heterogénea. Lo mismo podemos decir si alguna vez han hecho una mezcla de agua y aceite. El agua y el aceite no son miscibles entre sí. Por lo tanto, podemos ver claramente la diferencia entre las fases, es decir, dónde está el agua y dónde está el aceite. Entonces, esa también es una mezcla heterogénea. Y finalmente, una mezcla de cemento y grava también es una mezcla heterogénea porque podemos ver claramente dónde están las fronteras, dónde están los límites entre la grava y el cemento. Es decir, podemos ver al menos 2 fases. Entonces también es una mezcla heterogénea. Recordando, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 5. ¿Qué propiedad describe el número atómico de un elemento? Las posibles respuestas son inciso A, el número de neutrones, inciso B, suma de neutrones y protones, inciso C,
el número de electrones, o inciso D, el número de isótopos. Si recordamos la definición del número atómico, el número atómico se define como el número de electrones presentes en un átomo, o también se puede definir como el número de protones, ya que el número de electrones y el número de protones en un elemento siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, número de electrones. No puede ser el inciso A, el número de neutrones, porque esa cantidad no corresponde a un número que sea importante para la química. No puede ser el inciso B, la suma de neutrones y protones, porque de hecho este concepto corresponde a lo que conocemos como el número de masa. Y no puede ser el inciso D, que es el número de isótopos, porque el número de isótopos en cada elemento químico es variable. Hay elementos que tienen una gran cantidad de isótopos y hay elementos que tienen una cantidad de isótopos más pequeña. Pero este número no es de interés general para la química, es decir, no es el número atómico. Por lo tanto, recordando, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 6. ¿Cuál es la característica más importante del electrón? Las posibles respuestas son: inciso A, carga positiva; inciso B, no posee carga; inciso C, carga negativa; inciso D, su posición en el núcleo. Si recordamos el descubrimiento del electrón, podemos ver cuál fue una de las propiedades más importantes que se descubrieron del electrón. Cuando se realizó el experimento para detectar el electrón, se dieron cuenta de que los electrones se veían atraídos hacia una placa cargada positivamente, es decir, los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Como tienen carga negativa, automáticamente quedan descartados el inciso A, carga positiva; el inciso B, no posee carga, porque estas son partículas subatómicas diferentes. En el caso del inciso A, carga positiva, se habla del protón, y en el inciso B, que no posee carga, se habla del neutrón, es decir, son otras partículas subatómicas. Y tampoco puede ser el inciso D, la posición en el núcleo, porque después se descubrió que los electrones, por lo general, se encuentran alrededor del núcleo. Es decir, los electrones tienen mayor movilidad, no se encuentran confinados a un núcleo como los protones y los neutrones. Los electrones tienen mayor facilidad para moverse, entonces, por lo tanto, el inciso D es una afirmación incorrecta. Recordando, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 7. Completa el texto. El texto dice: el número atómico es la propiedad que se utiliza para espacio, los elementos en la tabla periódica de forma espacio. Las posibles respuestas son: inciso A, enumerar y decreciente; inciso B, ordenar y creciente; inciso C, describir y aleatorio; e inciso D, relacionar y proporcional. Si recordamos la definición del número atómico, podemos recordar que el número atómico en la tabla periódica moderna se utiliza para ordenar los elementos, y estos elementos se ordenan de manera creciente, es decir, se empieza desde el elemento más ligero, que en el caso de la tabla periódica es el hidrógeno, y a partir de ahí se van acomodando los elementos más pesados. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. No puede ser el inciso A,
porque el inciso A, entre sus opciones, encuentra que la tabla periódica se ordena de manera decreciente, lo cual no ocurre. No se ordena empezando desde el más pesado, se empieza desde el más ligero. No puede ser el inciso C, porque si fuera el inciso C, diría que los elementos de la tabla periódica se ordenan de manera aleatoria, lo cual no ocurre. La idea de la tabla periódica es tener un orden coherente, no puede ser aleatorio. Y finalmente, el inciso D es una respuesta que si se utilizara, daría como resultado una oración que tiene poco sentido, porque hablaríamos de que los elementos se relacionan de forma proporcional, lo cual no tiene mucho sentido si estamos hablando de elementos químicos. Por lo tanto, la respuesta del inciso D también es incorrecta. Para recordar, la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta 8. Completa el enunciado. Los elementos químicos que se encuentran en una misma familia de la tabla periódica tienen un comportamiento químico espacio porque tienen el mismo número de espacio de valencia. Las posibles respuestas son A, idéntico y protones, inciso B, opuesto e iones, inciso C, aleatorio y neutrones, o inciso D, similar y electrones. Si recordamos, el propósito de organizar a los elementos químicos en distintas familias es identificar elementos químicos que tienen propiedades químicas o un comportamiento químico similar. La idea es poder hacer predicciones al agrupar a los elementos en distintas familias. Más tarde se descubrió que la razón por la cual estos elementos químicos tenían un comportamiento similar era porque tenían el mismo número de electrones de valencia. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D, similar y electrones. No puede ser el inciso A, porque los elementos químicos no tienen un comportamiento químico idéntico. Sí hay una pequeña cantidad de diferencias, pero los elementos químicos no tienen un comportamiento idéntico. Además de que no existen los protones de valencia. No puede ser el inciso B, porque un comportamiento químico opuesto es difícil de imaginar y además no existe el concepto de iones de valencia. Y finalmente, un comportamiento químico aleatorio, que es lo que indica el inciso C, no tiene mucho sentido y además no existen los neutrones de valencia. Es decir, lo más fácil para poder identificar cuál es la respuesta correcta es recordar que existen los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en la última capa. Con eso uno puede identificar la respuesta correcta. Recordando, la respuesta correcta es el inciso D. Pregunta 9. ¿Cuál es la característica más importante del enlace químico covalente? Las posibles respuestas son inciso A, compartir sus electrones de valencia, inciso B, formación de iones al ceder o ganar electrones de valencia, inciso C, transportar los electrones de valencia en una red de núcleos, o inciso D, pérdida total de los electrones de valencia. Si recordamos, la teoría del enlace covalente nos indica que un enlace químico se va a formar cuando dos átomos comparten sus electrones de valencia. Es decir, la respuesta correcta es el inciso A. No puede ser el inciso B, porque la formación de iones solamente ocurre en el enlace iónico. Y no puede ser tampoco el inciso C, porque cuando los electrones de valencia se mueven alrededor de una red de núcleos, estamos hablando del modelo
de enlace metálico. Y finalmente el inciso D, la pérdida total de los electrones de valencia, es otra manera de decir que se están formando iones, es decir, estamos hablando otra vez del enlace iónico. Por lo tanto, la única opción que habla del enlace covalente es la primera opción, la de compartir los electrones de valencia. Y recordando, la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 10. ¿Qué ecuación química representa la combustión de carbono en presencia de oxígeno gaseoso para formar un gas incoloro? Tenemos varias opciones con ecuaciones químicas. El inciso A nos indica la reacción entre carbono y dióxido de carbono para darnos oxígeno. El inciso B, dióxido de carbono nos da como resultado carbono más oxígeno. Inciso C, carbono más oxígeno me da resultado dióxido de carbono. E inciso D, el oxígeno me da como resultado carbono más dióxido de carbono. Si se dieron cuenta, la respuesta correcta es el inciso C, porque nos indica una representación de lo que nos pide la pregunta. Es decir, el inciso C indica claramente que el carbono en estado sólido reacciona con oxígeno gaseoso para darnos un producto, en este caso dióxido de carbono, que todo el mundo sabe que no tiene color. Es decir, el inciso C representa de manera adecuada lo que se está pidiendo. No puede ser el inciso A, porque el inciso A, si bien es muy similar al inciso C, está haciendo reaccionar carbono con dióxido de carbono para darnos como resultado oxígeno. Es decir, varios de los productos están intercambiados con uno de los reactivos. El inciso B, de hecho, es una reacción de descomposición de dióxido de carbono en carbono y oxígeno elemental. Por lo tanto, este describe un proceso completamente distinto. Y el inciso D es una ecuación química que no tiene ningún sentido, porque me está diciendo que el oxígeno se descompone en carbono y dióxido de carbono. Es decir, esta reacción, esta ecuación química no tiene ningún sentido. Está escrita de manera incorrecta. Por lo tanto, para recordar, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 11. ¿Qué magnitud fundamental se cuantifica con la unidad de mol? Las posibles respuestas son inciso A, masa, inciso B, cantidad de sustancia, inciso C, densidad, inciso D, volumen. Si recordamos la definición del mol, podemos recordar que el mol se utiliza para cuantificar la magnitud fundamental que se conoce como cantidad de sustancia. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. No es el inciso A, masa, porque de hecho la unidad que se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades para cuantificar la masa es el kilogramo. La densidad es otra magnitud, que de hecho es una magnitud derivada, y la unidad que se utiliza para medir normalmente densidad son kilogramos sobre metro cúbico. Y finalmente, el volumen es otra magnitud derivada, no es una magnitud fundamental, y la unidad que se utiliza para medir volumen es el metro cúbico. Por lo tanto, la única posible respuesta es el inciso B.
Pregunta 12. En la ecuación química, ¿cuáles son los cambios del número de oxidación de zinc y cobre? En nuestra ecuación química tenemos que dos moléculas de cloruro de cobre, 1, reaccionan con zinc metálico para darme cloruro de zinc y 2 átomos de cobre metálico. Las posibles respuestas son: inciso A, zinc 2 menos, cobre 2 más, pasan a zinc 1 más, cobre 0. Inciso B, zinc 2 más, cobre 0, pasan a zinc 0, cobre 1 más. Inciso C, zinc 0, cobre 2 más, pasan a zinc 1 más, cobre 1 menos. E inciso D, zinc 0, cobre 1 más, pasan a zinc 2 más, cobre 0. Lo primero que hay que hacer es identificar los estados de oxidación al principio de la reacción química y los estados de oxidación después de la reacción química. Si observamos el primer compuesto, el cloruro de cobre, podemos recordar que el estado de oxidación más común para los átomos de cloro es 1-. Para que la molécula sea neutra, forzosamente el cobre va a tener un estado de oxidación 1+. Y el zinc metálico, que no se encuentra unido a ningún otro átomo de un elemento diferente, va a tener un estado de oxidación de 0. Después de la reacción química vamos a tener el compuesto cloruro de zinc. Si recordamos que el cloro suele tener un estado de oxidación de 1-, forzosamente este compuesto, para ser neutro, va a tener un estado de oxidación 2+ para el zinc, y el cobre, que ahora se transformó en cobre metálico, por definición va a tener un estado de oxidación de 0. Basado en todo lo que se mencionó anteriormente, la respuesta correcta es el inciso D. Sobre todo porque es el que tiene las condiciones iniciales correctas y las condiciones finales correctas. Si vamos y observamos el inciso A, por ejemplo, menciona que el zinc empieza con un estado de oxidación 2-, lo cual no es posible porque estamos hablando de zinc metálico que tiene un estado de oxidación 0. Un estado de oxidación 2- implicaría que este metal ganó electrones, lo cual no es poco común. El inciso B menciona que zinc comienza con un estado de oxidación 2+, y que de hecho el cobre está con un estado de oxidación 0, lo cual, si observamos los reactivos, vemos que es todo lo contrario. El zinc es el que empieza con un estado de oxidación 0, y el cobre de hecho tiene un estado de oxidación positivo, no tiene un estado de oxidación 0. Y finalmente está el inciso C, que de manera correcta tiene que el zinc tiene un estado de oxidación 0 porque es zinc metálico, pero se equivoca a la hora de observar el estado de oxidación del cobre. El cobre no tiene un estado de oxidación 2+, tiene un estado de oxidación 1+, porque solamente hay un átomo de cloro unido. Entonces se trata de cloruro de cobre 1. Por lo tanto, el inciso C también es incorrecto. Recordando, la respuesta correcta es el inciso D.